Saludos, saludos, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Un conversatorio horizontal, transparente, de compromiso, para que entre todos, con la ayuda de Dios, siempre construyamos una sociedad mejor, pero para todos, donde el futuro nuestro, el de nuestros hijos, de nuestros nietos, sea cada vez de más facilidad para la vida, siempre tomando en cuenta la parte de la historia de la República Dominicana y de la humanidad. Iniciamos hoy 24 de abril, de histórico para la República Dominicana, con el himno a la revolución, pidiéndole permiso al doctor Alfredo Polanco, que está en la línea y que yo sé que él, como profesional de la medicina, lo ha desarrollado aquí. Es un hombre muy vinculado a los principios, a los mejores principios de la sociedad dominicana y por tanto los ideales de ese movimiento revolucionario en él no son ajenos, son siempre, en él y su familia son siempre de prioridad y de mantenimiento físico. Por eso quiero decirle al doctor que nos excuse por esta parte. En esa parte vamos a entrar de una vez a su espacio. Hoy 24 de abril es el día que se conmemora el 58 aniversario de la Revolución de Abril, aquella revolución del 65 que procuraba el restablecimiento del primer gobierno democrático progresista del profesor Juan Bosch en ese tiempo, encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano de la República Dominicana post-Trujillo. Ese gobierno fue derrocado y por tanto fueron derrocados sus principios, sus ideales, su visión de sociedad de futuro, que obligó a que buenos dominicanos pues empuñaran las armas con honor y con amor, con valor patriótico, para recuperar ese gobierno. Hoy 24 de abril se cumplen 58 años. Después que el doctor termine su presentación médica, si él quiere se queda con nosotros, pero entonces entraremos a ver las ventajas, los beneficios de ese gran acontecimiento. Así que por eso le decimos en esa parte. Si el doctor no está en la línea, yo creo que está en la línea, ¿no, verdad? Vamos a Claro, una claro. pausa, Manuel, y venimos con el doctor. Estamos aquí, Lichi. Ah, Estamos está el aquí. doctor ahí. Bueno, pues Claro, doctor, desde tem buenos días. sí, Ya desde usted me temprano. escuchó esta perorata que yo siempre desarrollo aquí. ¿Cómo está usted, Sí. doctor? Bienvenido y que tenga un Estamos feliz bien, inicio de semana. gracias. Gracias a Dios y estamos escuchando este himno. Nos recuerda cuando estábamos pequeños, que lo ponían bastante. Es importante que la juventud, los jóvenes, las nuevas generaciones sepan qué significó el 24 de abril del año de 1965. Es importantísimo esto. Pues bien, hoy vamos a tener un tema médico bastante importante. Muchos temas nos lo están solicitando. El tema de hoy fue solicitado en múltiples ocasiones desde hace varias semanas porque, no sé, parece que están aumentando los casos de piedras, litiasis renal. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de lo que son las piedras en los riñones. Esta entidad clínica, el cólico nefrítico, que es cuando a un paciente le da ese dolor intenso, dolor de espalda, que el paciente, sobre todo el hombre, dice que es el dolor más intenso que ha presentado en toda su vida. Cuando le preguntamos en la escala del dolor qué porcentaje del 1 al 10, y el paciente dice, me duele 10 de 10, es más, me duele 12 de 10, o sea que sobrepasa la escala del dolor cuando un paciente tiene el llamado denominado cólico nefrítico, que es la manifestación. Una piedra se ha formado y esa piedra
ha bajado a través de los y está provocando ese intensísimo dolor. El cólico nefrítico representa aproximadamente el 1% de todos los pacientes que ingresan a emergencias en Estados Unidos. Es decir, ustedes pueden pensar en la magnitud de este problema, ya que representa el 1% de todos los pacientes que llegan a emergencia en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las causas que van a dar lugar a que usted forme cálculos o piedra en los riñones? La principal causa es la deshidratación. O sea, es la causa número uno. Un paciente que tenga ese factor de deshidratación y sobre todo que tenga factores metabólicos, es decir, ese paciente va a tener algunos factores que van a predisponer a la formación de cálculos renales, porque no todos los pacientes que toman poca agua van a tener cálculos renales. Por ejemplo, hay pacientes que tienen alteración del metabolismo del calcio. La mayor cantidad de cálculos en nuestra zona son cálculos de calcio, es decir, litiasis de calcio, cálculos de calcio. El 80% de los cálculos están constituidos de oxalato de calcio, fosfato de calcio, etc. Otro porcentaje de los cálculos, que representan aproximadamente el 10%, son los denominados cálculos de ácido úrico. El ácido úrico es un mineral, al igual que el calcio, son minerales, son metabolitos que deben de eliminarse por los riñones. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos a un paciente deshidratado, un paciente que coopera poco con la ingestión de agua, ese paciente lógicamente va a tener formación de cálculos que cada día esos cálculos van a ponerse más grandes y miren ahí la imagen cómo está. Los cálculos se forman en el riñón, pero esos cálculos cuando provocan el cólico nefrítico es que cuando salen del riñón por los uréteres que ustedes ven son esos dos estrechos tubos para luego dirigirse a la vejiga, que es el reservorio donde está la orina normalmente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se produce el cólico nefrítico? Cuando ese cálculo que vimos que está formado en el riñón, ese cálculo baja por los uréteres y los uréteres son tan estrechos que ese cálculo no puede continuar su descenso. Entonces, ahí tenemos un problema. Se presenta un dolor bastante intenso, que es como dijimos anteriormente, el dolor más intenso que un hombre puede presentar, o dice la mujer, después del parto este ha sido el dolor más intenso, pero lógicamente cuando usted ve las estructuras donde está alojado ese cálculo, por ejemplo ahí como vemos en la imagen, ese está alojado en el propio riñón, posiblemente no va a provocar daño, pero cuando ese cálculo baje por los uréteres, por el uréter, en este caso, va a provocar un dolor intenso y va a obligar al paciente va a tener que llevarlo a los familiares al médico, a la emergencia. Y ahí le van a hacer diferentes estudios. Lo primero que le van a hacer es una sonografía abdominal, le van a hacer incluso pueden hacerle una radiografía simple de abdomen, pero el gol estándar, el estudio ideal, es una tomografía, ya cuando tenemos alta sospecha diagnóstica de que tenemos un cólico nefrítico. ¿Por qué es importante la tomografía? Porque mediante la tomografía, un método diagnóstico por imagen, que es el más importante, vamos a ver la localización exacta de ese cálculo. Pero algo más importante, vamos a ver el tamaño del cálculo. ¿Por qué? Porque no todos los cálculos, no todas las piedras pueden eliminarse por las vías urinarias, aunque sí está claro que el 90% de las piedras pueden eliminarse por los riñones. Oigan bien, el 90%, por eso hay una pregunta muy frecuente que los médicos nuevos nos hacen a nosotros.
¿A quién compete cuando un paciente tiene cálculos renales? Al urólogo, al nefrólogo. Nosotros decimos, bueno, si no es quirúrgico, lógicamente el paciente puede ir al nefrólogo. ¿Cuál es la importancia de que el paciente acuda al nefrólogo? Con un cálculo pequeño, ese cálculo puede expulsarse, puede salir sin ningún tipo de problema, pero cuando ese cálculo sale, la gente lo tiene de trofeo, muchas piedras lo tienen de trofeo. Lo ideal es que ese cálculo no lo tengan de trofeo, sino que lo lleven a un laboratorio reconocido para que ese laboratorio le haga un análisis a ese cálculo. Y así, nosotros como médicos vamos a obtener ese resultado anatomopatológico de ese cálculo. Sabemos de qué está constituido ese cálculo y ya para nosotros es mucho más fácil adoptar las medidas preventivas para que esa persona eh, posiblemente no vuelva a tener cálculos renales. ¿Por qué? Porque está bien claro que el 50% o más de los pacientes que hoy ha tenido un cálculo, el 50% en 5 o 10 años va a volver a tenerlo si no ha cambiado sus condiciones eh, alimentarias o si no ha tomado líquido. Entonces, por eso es importante nosotros saber de qué está constituido el cálculo. Doctor, ¿me Sí, oye? sí, perfectamente. Ahí, para que entremos después en otra etapa más interesante o tan interesante como la que usted está desarrollando. Yo noto que a mucha gente, a muchos pacientes, muchos ciudadanos van, se hacen una sonografía y le detectan que tiene eh, pequeños cálculos, arenilla, como dicen en un lenguaje como que de despreocupación. Entonces, le dice, usted no tiene nada todavía, usted lo puede dejar y ese curso. ¿Qué tan peligroso es descuidarse de ese inicio que le demuestra esa sonografía en términos preventivos para no llegar ahí? ¿Qué tiene que hacer un paciente para eso? Bien, lo primero es la confirmación con datos clínicos, un examen de orina, una tomografía abdominal. ¿Por qué? Porque una tomografía te puede detectar cálculos tan pequeños como cálculos de 2 milímetros. O sea, que son cálculos bastante pequeños. Ahora bien, usted tiene un cálculo de 2 milímetros, un cálculo pequeño que sale sin ningún tipo de problema. Lo primero, ese cálculo posiblemente no le va a provocar en este momento daño. Es un cálculo muy pequeño y puede atravesar cualquier estructura, por ejemplo, los uréteres, la uretra, o sea, no tiene ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿qué ocurre? Alrededor de ese cálculo que hoy tiene una medida de 2 milímetros, se van agregando partículas, por ejemplo, ácido úrico, calcio, oxalato, eh, que al cabo de un tiempo vamos a tener no un cálculo de 2 milímetros, sino un cálculo de 7 milímetros, un cálculo de 1 centímetro, un cálculo de 2 centímetros. Entonces, ahí sí tenemos un verdadero problema. ¿Por qué? Porque ya este cálculo tan grande no va a poder ser expulsado de manera espontánea. Ya ese cálculo va a tener que ser ayudado a salir por medio de la litotricia, que fue el procedimiento que vimos hace un momentito, ondas de choque, perdón, no vimos la litotricia. La litotricia que se pulveriza el cálculo o la extracción endoscopía urológica. O sea que ya ese cálculo no va a poder salir solo. Ok, mientras tanto, si tenemos un cálculo pequeño de 2, 3 milímetros, ya es un cálculo que va a salir solo. Ahora bien, si tenemos ese cálculo pequeño y nosotros cambiamos nuestra condición, por ejemplo, tomamos 2, 3 litros de agua cada 24 horas, ese cálculo que tenía 2 milímetros posiblemente vaya disminuyendo de tamaño. ¿Por qué? Porque le está cayendo mucha más agua con menos minerales, porque usted está tomando agua, está conllevando a que esa piedra se vaya desgastando, se vaya desbaratando. A diferencia de cuando usted tiene un cálculo pequeñito y no toma agua, se le van agregando partículas, nucleación, formación del cálculo, etcétera. Vamos a tener un cálculo grande. Entonces,
Por eso es la importancia de usted tener el diagnóstico preciso y tomar esas medidas de ingesta de agua, que dicho sea de paso, para los diferentes tipos de cálculos es la medida más adecuada, 2 a 3 litros de agua cada 24 horas. Es importante señalar que hay un tipo de cálculos como son los cálculos de ácido úrico, unos cálculos bastante importantes. Ese tipo de cálculos se desarrollan en ese tipo de paciente que está muy deshidratado persistentemente. Por ejemplo, en la zona de Israel, por ejemplo, es donde ese tipo de cálculo es más frecuente, en áreas donde hay muchas áreas áridas, valga la redundancia. Si la zona es muy árida, lógicamente vamos a tener formación de cálculos de ácido úrico. También estos pacientes, que por eso es importante nosotros saber de qué está hecha la piedra, piedra y cálculo es lo mismo. Ese paciente que tiene los niveles de ácido úrico elevados, ese paciente también va a ser más formador de cálculos de ácido úrico. El paciente diabético, el paciente con obesidad. Entonces, el paciente que lleva una dieta muy alta en proteínas, básicamente porque las proteínas conllevan a que la orina o la sangre tenga un pH ácido y esos cálculos se desarrollan en un pH ácido. O sea, por eso es que nosotros decimos, tenemos que saber de qué está conformado ese cálculo para luego nosotros saber cómo prevenir ese cálculo. Por ejemplo, en las damas, ya que en sentido general los cálculos son más frecuentes en el sexo masculino, sin embargo hay un tipo de cálculos que son más frecuentes en mujeres, que son los denominados cálculos de estrubita o cálculos infecciosos. Este tipo de piedra se desarrolla en pacientes que tienen infección de vías urinarias a repetición. Son provocados por una serie de bacterias que van agregando, van formando ese cálculo y tienen el inconveniente de que ese cálculo, denominado cálculo de estrubita o cálculo infeccioso, puede traer como consecuencia una, un daño renal importante. O sea, muchas pacientes tienen insuficiencia renal crónica secundario a infección de vías urinarias a repetición que posteriormente van a desencadenar el denominado cálculo de estrubita. Fíjense lo importante que es nosotros tener el conocimiento sobre el tipo de cálculo para nosotros saber cómo contrarrestar. Porque si de repente tenemos a una dama que tiene 3 o más episodios de infecciones de vías urinarias a repetición, ya y sobre todo es diabética, este es un factor muy predisponente para la formación de cálculos. O sea, esa paciente es importante que se haga su sonografía abdominal para ver si ya está en la formación de cálculos. Doctor, De lo contrario, sí. yo creo que aquí cabe mi preocupación, si se quiere. Ok. Después de la falta de agua, la falta de líquido al cuerpo, usted dice la parte de la predisposición, es lo que yo quiero saber. No hay Ok. una determinación de predisposición para tener cálculos renales. Claro que sí, hay una predisposición genética, predisposición ambiental, por ejemplo, eso que hablamos de la zona deshidratada, por ejemplo, zonas áridas, son más frecuentes los cálculos de ácido úrico. Hay pacientes que tienen alteraciones del metabolismo del ácido úrico, por ejemplo, pacientes que tienen hiperuricemia, son pacientes predisponentes para cálculos de ácido úrico. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, problemas con la hormona, la paratiroidea, la PTH. Entonces, esos tipos de pacientes tienen tendencia a tener cálculos de calcio. Por eso la importancia de nosotros no solamente manejar, porque eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Sacamos la piedra y ya, señores, tenemos que investigar de qué está hecho ese cálculo. Por eso dijimos al inicio que no es para tener ese cálculo de trofeo, como ustedes ven, o nosotros como médicos hemos visto que hay pacientes que tienen unos trofeos, unos rosarios de cálculos guardados, pero no lo han llevado a analizar, porque son pacientes que todos los años, cada 2 años, cada 3 años, están expulsando los cálculos.
queremos que usted expulse los cálculos, si está, pero debemos de llevarlo al laboratorio. Es barato. Hay un laboratorio público que hace el análisis en 500 pesos y te van a dar la composición completa de los cálculos. O sea, que es bastante importante. Nosotros en nuestro país contamos con eso. Si tenemos ya de qué está hecho el cálculo, pues ahí venimos a lo más importante y por eso la importancia de este programa es la prevención, porque si nosotros sabemos que los cálculos son de ácido úrico, ya sabemos que lo más importante es la hidratación, 3 litros de agua cada 24 horas, más ponerle al paciente, si tiene hiperuricemia, o sea, el ácido úrico elevado, manejar esa hiperuricemia con dieta y medicamentos. Si el paciente sabemos que tiene cálculos de calcio, pues ya sabemos que tenemos que investigar cómo están las hormonas paratiroideas. Entonces, aparte de la hidratación, tenemos que dar manejo, por ejemplo, a ese hiperparatiroidismo que tiene el paciente. Esas damas que tienen cálculos de estrubita, que son las que tienen infección de vías urinarias a repetición, y esos cálculos se desarrollan en un pH alcalino. El pH de la orina es ácido, pero hay cálculos que se desarrollan en un pH urinario alcalino. Entonces tenemos que tratar de acidificar ese pH urinario. Entonces, con respecto al tamaño de los cálculos, importante este dato que no quisiera que se me pase. Hemos visto cómo hay pacientes que se han descuidado y han tenido daño completito de este riñón. Un riñón obstruido, Licho, es un riñón que es una emergencia quirúrgica urológica. Por ejemplo, la semana pasada o hace 2 semanas, vi a una paciente que tenía un cálculo de 1.2 centímetros en la salida de donde comienza el uréter. Cuando vimos las imágenes, por ejemplo, ese cálculo se había desprendido del riñón derecho, y entonces estaba obstruyendo la salida de la orina. Entonces, ¿qué ocurre? Va donde el urólogo le dice que tiene que operar, el paciente no se imagina la urgencia que es que ese riñón o que ese cálculo sea intervenido porque está tapando el drenaje de ese riñón. Y es un riñón que, si hay una obstrucción completa, podría dañarse en un tiempo récord. O sea, por eso nosotros sugerimos, exhortamos, primero nosotros como médicos tenemos que ser un poquitito más claros con el paciente, porque cuando yo le digo a un paciente que, sí, claro, sin meterle miedo, lógicamente, que ese riñón está obstruido, que hay un cálculo que está tapando, que hay que hacerle un procedimiento de urgencia. Yo como nefrólogo lo considero de urgencia, porque el hecho de que a usted le salven un riñón, eso cuesta todos los millones de pesos que usted quiera poner, porque usted sabe que el paciente que forma cálculos puede tener un cálculo en un riñón que se le dañe y luego tener en otro riñón que también se le dañe. Por eso es que yo digo, eso tiene un precio incalculable. Entonces yo como urólogo, yo como nefrólogo, debo de decirle al paciente la urgencia de esa intervención. Ahora, ¿qué ocurre? Que nuestros pacientes deben de tener la debida confianza en su médico y saber que su médico no está metiéndole miedo porque quiere que se le haga un procedimiento quirúrgico por la cuestión de lo metálico, del dinero. No, eso no puede, no. O sea, el paciente no debe de pensar eso. Por eso es importantísimo decir, un cálculo que mide 1 centímetro, mide más de 1 centímetro, es un cálculo que difícilmente salga. Incluso cálculos de 8 milímetros, dependiendo de la contextura del paciente, porque hemos tenido pacientes de gran estatura que pueden eliminar cálculos de gran tamaño. Sin embargo, no es así en la mayoría de los casos. Entonces, por eso que nosotros pedimos, solicitamos ese procedimiento que es la tomografía. Esa tomografía nos va a decir a nosotros la ubicación exacta del cálculo, los cálculos, el tamaño de los cálculos, y ya nosotros como médicos podemos saber si podemos pues dar un tratamiento expulsivo. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que cálculos de 8 milímetros, vamos a darle tal medicamento expulsivo, se relaja la musculatura lisa de los uréteres o del uréter, y al cabo de 1 semana, 2 semanas, ¡pum!, expulsó el cálculo. Pero no todos los cálculos tienen la
la potencialidad de ser expulsado, porque todo depende del tamaño del cálculo. Hay un dato que nosotros siempre evaluamos cuando un paciente llega con ese dolor intenso y que no se le ha podido hacer un estudio de imágenes, que es el examen de orina. En la mayoría de los casos, es decir, el 80-90% de los pacientes que tienen un cólico nefrítico van a tener un dato en el examen de orina, que es la sangre, una hematuria. La principal causa que nosotros vamos a encontrar de sangre en la orina es el cólico nefrítico. Claro está, cuando tenemos a una dama, siempre tenemos que preguntarle cuándo le llegó, cuándo le pasó la menstruación, porque muchas veces confundimos la sangre de la menstruación con que el paciente tiene un cólico nefrítico. Esos son Correcto, datos bastante correcto. Doctor, importantes para nosotros. hay dos cosas que Sí, quiero preguntarle. Usted, y tiene que ver con la solución, usted habló ahorita más o menos de qué hacer y cómo insistir en el paciente. El médico tiene que ser responsable y decirle al paciente las consecuencias que tiene no atender a tiempo una urgencia de un cólico renal, como dice, bueno, piedra en los riñones. sí. Pero yo quiero que usted me le diga, porque hay mucha gente que para solucionar esa enfermedad va a la medicina natural y hay gente que cree en que yo me bebo una botella, yo tengo amigos que me dicen, no, te voy a recomendar una botella y con esto yo expulsé la piedra y la guardan, la tienen, la expulsaron de verdad. No sé qué consecuencia tiene eso. Y segundo, es que usted me airee aquí los distintos métodos para solucionar ese problema que usa la medicina moderna y cómo puede accesarse a eso. Bien, lo más importante sobre la primera pregunta, claro está que muchas personas tienen la coincidencia de que iniciaron tomando una botella, iniciaron, inmediatamente están tomándose la denominada botella, están tomando mucha agua y lógicamente dijimos al inicio, el 90% de los cálculos se eliminan de forma espontánea. Eso es porque la mayoría de los cálculos o piedras son pequeños, es decir, miden menos de 7 milímetros. Por eso, lógicamente, se van a eliminar. Tome o no tome botella. La botella no hacen absolutamente nada. Eso es mi concepto. Entonces, ha habido muchas coincidencias, lógicamente, porque usted se hidrata, que es la mejor forma de eliminar los cálculos, se van a eliminar el 90% de los cálculos. Esa es la primera forma de eliminar los cálculos. La segunda forma, esos cálculos que por su tamaño no pueden salir, por ejemplo, un cálculo ya de 8 milímetros, un centímetro, 1.5 centímetros, pues existe las ondas de choque, es la litotricia extracorpórea o intracorpórea, donde a través de rayo láser, como conoce la gente, se pulveriza esa piedra y pues ya se resolvió esa piedra. Es bastante importante. Y otra manera es por endoscopía urológica, como vimos en la imagen anteriormente, cómo se introduce un aparato y va a destruir esa piedra. Ese es un aparato que se introduce a través de la uretra. Esos son procedimientos realizados por el urólogo y todos esos procedimientos se realizan aquí en República Dominicana. Otro es la cirugía abierta, por ejemplo, hay cálculos mucho más grandes, sobre todo denominados cálculos infecciosos o cálculos de Struita, que son bastante grandes, y lógicamente aquí tiene que haber una intervención quirúrgica de una cirugía abierta. De manera que hay diferentes tipos de procedimientos que podríamos y que los dominicanos contamos, pero el más importante de todos, o porque es el más frecuente, es cuando la piedra sale de manera espontánea. Licho, mira, tuve un caso hace 2 semanas de una señora que le habían pautado cirugía en el 2017. Ella va donde mí la semana pasada o 2 semanas, no recuerdo exactamente, y ya la paciente cuando va tiene 3 de creatinina, 3.4, muy alta. O sea, ya un paciente, es una paciente que, bueno, 3.4 de creatinina, tiene una función renal, una insuficiencia renal estadio 4, o sea, estadio 5 es el paciente que ya va a diálisis.
la señora de 64 años, ¿qué le toca? O sea, ya ese riñón está dañado, lamentablemente. Ese riñón está dañado y ¿qué ocurre? Aparentemente, el otro, aparentemente no, con un riñón usted funciona perfectamente bien. Y si la señora tiene 3.4 de creatinina, es porque ambos riñones están dañados. Entonces, no podemos llegar a esta situación. Entonces, por eso quería insistir, mira, Licho, ¿qué ocurre? Yo tengo un cólico nefrítico, yo tengo una piedra que me está obstruyendo, yo estoy tomando calmantes, analgésicos, estoy tomando calmantes en gran cantidad y va a llegar un tiempo en que por efecto de los analgésicos ya yo no voy a tener dolor. Ahora, ¿qué ocurre, señores? El dolor es un mecanismo de defensa. El dolor nosotros lo podemos quitar cuando ya nosotros sabemos que lo está produciendo, pero vamos a solucionar la causa. Usted le diagnosticaron una apendicitis. Ya usted sabe, el médico, que es una apendicitis. Ya usted no tiene por qué tener dolor porque ahorita lo van a operar. Lo mismo ocurre si usted tiene un cólico nefrítico que tiene un cálculo de 1.2, 1.3 centímetros. A usted le deben de quitar el dolor en lo que a usted le van a solucionar el problema. Ahora, ¿qué ocurre? Que el paciente, como se le quitó el dolor, le dieron calmante, lo están preparando para cirugía, el urólogo le dijo que tiene que quitar ese cálculo dentro de 2 semanas como máximo. El paciente se le quitó el dolor porque está tomando dosis alta de analgésico. Se le dañó ese riñón. Y entonces cuando van dentro de un año, ¿y ese riñón sirve? No, ahí había riñón. Ya ese riñón no tiene función. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente va cuando le duele del otro lado, que tiene entonces otro cálculo. Entonces ya tenemos un problema porque nada más tenemos un solo riñón y ese riñón tiene ese cálculo. Entonces, por eso tenemos una gran cantidad de pacientes en República Dominicana con insuficiencia renal crónica, secundario a qué? A cálculos renales, por no llevarse de las recomendaciones que nosotros damos. Tremenda cátedra, como siempre. Yo pienso que es sobre un tema de mucho misterio popular, de gente que cree que sabe cómo resolver el problema, pero que quizás no comprende la importancia de resolver este problema que es lo de las piedras en los riñones. Se nos olvidó, doctor, que hay gente que dice que el que toma mucha agua de coco se le formulan las piedras en los riñones. Me escribe alguien aquí, me dice, pregúntale al doctor si eso es cierto, es una persona de Nagua, donde produce mucho coco. Entonces, me dice que su familia no ha sufrido nunca de piedra en los riñones y ellos consumen mucha agua, pero que hay un misterio en eso. Esa es otra química. Es importante, sí, sí, ese tema, esa pregunta es bastante importante. Mira, el agua en sentido general, ya lo habíamos dicho, es la principal medida preventiva para la formación de cálculos. Agua no importa cuál sea, de coco mejor, pues tiene un sabor. Ahora bien, ojo con eso y por eso digo la importancia de esta pregunta. Hay muchos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están hoy en diálisis y quieren tomar agua de coco, Licho, y eso tiene un problema. Ese paciente que ya se le dañaron los riñones y toma agua de coco, tiene que saber que el agua de coco es rica en potasio. Y el potasio es una de las principales, o sea, la hiperpotasemia, el aumento del potasio es una de las principales complicaciones que pueden conllevar a que un paciente que está en diálisis o que está próximo a llegar a diálisis fallezca por una hiperpotasemia severa. O sea, que es muy importante esa pregunta. Eso es para los que tienen problemas ya renales, crónicos, no es para todo el Claro, mundo. claro. Vamos a seguir con el No, agua de coco. exactamente. Gracias, doctor, de nueva vez, además de agradecerle y felicitarle por esta facilidad con la que usted nos enseña cada lunes aquí en Periodismo y Sociedad sobre un tema que es de gravitante importancia para nosotros. Gracias y nos veremos el próximo lunes. Que tengan una semana Si Dios feliz. quiere. Si Dios quiere. Gracias, Licho. Gracias a todo Bueno, nuestro público. nosotros después de esta presentación magistral del doctor Alfredo Polanco, vamos a una pausa y venimos ya con el tema que les habíamos informado. En breve estamos de nuevo con ustedes. Vamos a una pausa, Manuel.